Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en línea directa con nosotros el abogado Ferdinand Álvarez, asambleísta por el movimiento UNES, además quien plantea el juicio político precisamente en contra del contralor Íñigo Salvador. Asambleísta Álvarez, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, buenas noches a todos nuestros queridos ciudadanos que en este momento nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Cuáles son los argumentos que le llevan a usted a plantear un juicio político al contralor, al procurador general del Estado, corrijo? A ver, Freddy, mire, primero aclarar dos situaciones muy en específico. Primero, esto es un trabajo técnico jurídico que se viene realizando a través de una investigación aproximadamente 3 meses. Y aclararle al señor Íñigo Salvador, esto no se trata, señor Salvador, de vendetas políticas. Esto se trata de un trabajo honesto, un trabajo serio en favor de las familias ecuatorianas, a las cuales usted, como abogado, ha defraudado. Porque a nuestro criterio, el día de hoy, con sus declaraciones, de Salvador no le queda nada. Y de abogado de los ecuatorianos, peor todavía. Pero vamos a una cosa, señor estimado Freddy. El señor procurador dice que él ha cumplido sus funciones y con creces. Vamos a los hechos. Y aquí tenemos que remontarnos a la fecha en que él ingresó como Procurador General del Estado. Cuando él ingresa, todavía estaba pendiente, después de un año de que él ingresa, sale el laudo arbitral. Primer pregunta, ¿qué hizo el señor Íñigo Salvador durante ese tiempo en beneficio de los ecuatorianos como abogado dentro de una causa? ¿Presentó algún alegato? ¿Presentó algún escrito? ¿Presentó algún modo de defensa también de descargo? No presentó absolutamente nada. Segundo, sale el laudo arbitral. Faltaba todavía un recurso pendiente de presentar. Y ya el procurador, nuestro abogado, advertía que debíamos de cancelar lo que había mandado el laudo porque íbamos a perder. Yo aquí le hago una analogía muy lógica a la ciudadanía. Usted tiene a su abogado dentro de una causa de cualquier naturaleza en un proceso judicial y resulta que su abogado, previo a agotar todos los recursos, previo a su abogado ser muy diligente en el conocimiento y en la defensa de los derechos, le dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a presentar el recurso, pero ya hay que pagarle por si acaso. Te adelanto, ya vamos a cancelar. Señores, la pregunta es, luego de que salió la ratificación, bueno, ¿había que pagar? Sí, en efecto. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuándo? El abogado de nosotros, el Procurador General del Estado, ejerció acciones en beneficio de los ecuatorianos, cuidando cada centavo de los ecuatorianos. No, señor, no lo hizo. Y es ahí, pero el procurador que no se confunda. La causal de incumplimiento, en efecto, la que determina la ley es una, pero de ahí las funciones incumplidas por el Procurador General del Estado son 5, que es la que hemos señalado como bancada de la esperanza. A ver, vamos a enumerarlas, por favor, las 5 sí. Causales. Primero, permítame describirla en cuanto a funciones que le establece Pero por favor, listémoslas primero. ¿Cuáles son las 5 que usted arguye existen? Primero, en el patrocinio de causas, en la defensa de la causa, en el tema de Perenco, en el tema de Texaco también, que son exclusivamente patrocinios. El Procurador General del Estado ya anticipaba criterios, ya expresaba de manera escrita también. Pero eso no es incumplir, eso no es incumplir funciones, sino más bien ser... La Constitución de la República establece... Permítame, abogado Álvarez. General del Estado, perdóneme un ratito. Permítame hacerle una consulta, porque si no va a hablar solamente usted. Permítame consultarle. Eso no suena a incumplimiento de funciones, el hecho de que un abogado le diga, mire, lo que usted hizo, vamos a tratar de salvarle lo más posible, pero que le toca pagar, le toca pagar. No, mi querido Freddy, a ver, no confundamos las cosas. Vamos a los hechos concretos. El procurador no es que le ha dicho eso a los ecuatorianos.
El procurador lo que anticipaba era que había que cancelar a Perenco. No es que había dicho el Procurador General del Estado, había dicho como usted manifiesta, no señor. El procurador adelantaba y decía, ecuatorianos, hay que cancelarle tantos millones a Perenco, previo al agotamiento primero de los recursos, segundo, a la negociación también como procurador. Y esto lo establece la misma Constitución de la República en el artículo 237. Cuando un abogado está con una causa perdida, lo sabe desde el día 1. Si no, pregúntele a algún colega abogado suyo. Usted es abogado y lo sabe. A ver, yo le puedo decir con conocimiento de causa. Y si fuera esto una analogía en el ejercicio público, le puedo decir algo. El cliente, en este caso, nosotros los ecuatorianos, si fuera en un tema privado, que lo he ejercido 11 años y lo conozco perfectamente, podríamos acusar a nuestro abogado de negligencia e incluso hasta de prevaricato por adelantar criterios. Solamente prevarican los jueces, abogado, no nadie más. Solamente los jueces pueden prevaricar y adelantar criterios. El resto de personas no. Dentro de materia legal también está incluida para los abogados, mi querido Freddy, debe enterarse. No hay prevaricato de abogados, discúlpeme, asambleísta. Mi querido Freddy, lo invito a revisar la norma y se dará cuenta que existe para nosotros. ¿Qué artículo lo señala? Permítame para chequearlo ahora mismo. ¿Qué artículo señala que los abogados pueden prevaricar? Dentro del COIP, las últimas reformas, no recuerdo los artículos exactamente, pero sí está incluida y se la puedo pasar. Gracias, le voy a agradecer. Que no está en la norma. Le voy a agradecer a que lo haga, asambleísta. Vamos a ver, usted me estaba enumerando 5 causales para que denotan incumplimiento de funciones del procurador. Sí. Ya tenemos las 2 por temas de patrocinio de patrocinios de causa en favor del Estado, ¿verdad? Ahora vamos con 2 en absoluciones de consulta. Las absoluciones de consulta del Procurador General del Estado, una consulta que le hace la Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional en la época del Morenato, donde le pregunta el expresidente de la Asamblea Nacional, el señor César Litardo, le pregunta al procurador qué puede hacer o qué es lo recomendable para reestructurar la comisión de fiscalización, ¿verdad? Uh-huh. Y el Procurador General del Estado, a sabiendas que el Pleno de la Asamblea es el máximo organismo de la Asamblea Nacional, siendo consecuente con los intereses del gobierno de aquel momento, le dice y le recomienda ya al presidente de la Asamblea qué debía hacer. Y claro, el presidente de la Asamblea viene y le dice esto a los asambleístas, y ya los asambleístas en aquella época anticipaban que el procurador podría ser enjuiciado políticamente. Bueno, actualmente le estamos incluyendo. Y dentro de esa causal también, que son 2 igual seguidas. Pero no entiendo, o sea, es una causal el hecho de que absuelva una consulta, dice usted. No, señor. Entonces, no por favor, especifíquelo. ¿Dónde está la causal? No es el hecho de que usted absuelva una consulta como Procurador General del Estado. Perdóneme. No es el hecho de que usted absuelva una consulta como Procurador General del Estado. El hecho de que usted, como Procurador General del Estado... Hola. Le escuchamos claramente. Hola. Ahí. Perdóneme, es que se me fue. Ya, perdón. No es el hecho de que usted, mi querido Freddy, como Procurador General del Estado, conteste una consulta. El hecho es que usted sabe sus limitaciones. Y aquí yo lo he dicho con mucho respeto y lo he dicho claramente. El Procurador General del Estado es el llamado a garantizar el orden en el marco jurídico nacional de todo el territorio ecuatoriano. Y el procurador, lo que tenía que haber respondido correctamente es: señor asambleísta, señor presidente de la Asamblea, ustedes como organismo son los que tienen que resolver esa situación dentro de la Asamblea de acuerdo a sus competencias. El procurador tomó una postura política en el momento, y la Asamblea de aquel momento ya lo rechazaba, ya lo advertía que el procurador había incumplido una función. Ahora bien, ahí van 3. También, perdón. Van 3 causales, usted dijo 5, las estamos enumerando. Dentro de esta tercera está atada otra consulta, otra absolución. Son 2 absoluciones de consulta y 2 temas de patrocinio. Van 4 entonces. Sino que no. Dentro de esta absolución, de la primera absolución que le digo,
hay 2 absoluciones que hemos ingresado. La segunda es una que le hace el Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, el que le consulta por casi 9 ocasiones en menos de un año es el primo del procurador, que era el director nacional del Consejo de la Judicatura. ¿Qué le pregunta en aquel momento? Mire, ¿qué más allá de lo que haya servido? ¿Para qué sirvió esa reconformación de la Corte Nacional de Justicia? Nosotros no estamos apuntando a eso. Estamos apuntando a algo, a la independencia del sistema judicial, que el Procurador General del Estado violentó y vulneró a través de una absolución de consulta. Que luego de que él hace la absolución de consulta, sale la presidenta del Consejo de la Judicatura y dice que van a hacer esta reestructuración debido a la absolución que realizó el procurador. El procurador se da cuenta y dice: no, yo no he dicho eso, pero aquí le preguntamos, ¿qué hizo usted como procurador para evitar que se hiciera lo que, según él mismo, en declaraciones, había dicho que no era la intención de él? Y luego, la tercera, nace en el tema, la cuarta sería, nace en una absolución también de consultas que le hace la Corte Constitucional. Bueno, no es una absolución de consulta que le hace la Corte, es una notificación que le hace la Corte Constitucional en aquel momento. Le hace la Corte Constitucional por el convenio del CIADI. Pero aquí un dato interesante. Como ecuatorianos, sabíamos que ya nos había ido mal en los convenios cediendo jurisdicción a organismos internacionales de arbitraje. El procurador contesta tomando una postura política, una postura partidista, y no como procurador, recomendando y diciendo que sí, que debíamos de suscribir el convenio ante el CIADI, cediendo jurisdicción como Estado ecuatoriano. ¿Y qué sucede? Un dato muy interesante aquí. Anteriormente, la Corte Constitucional había notificado también a la Procuraduría, en otros tratados también, y la Procuraduría en esos tratados no había contestado nada, no había dicho nada, no se manifestó nunca. En este, que era una intención del gobierno, clara, evidente, el procurador toma una postura política más que una postura jurídica, y como abogado del Estado también. Abogado Álvarez, permítame. Y no solo que se pronuncia. Permítame plantearle algo. Usted le acusa de una postura política, y si usted, partamos del supuesto que es el procurador, no hubiese opinado al contrario de lo que está opinando el actual procurador, y allí también podría ser calificada como una postura política. Perdón, no le entendí el contexto de la pregunta. Le digo que usted acusa de tener una postura política al procurador al absolver consultas o dar criterios que le solicitan, pero haciendo una analogía, si usted fuese el procurador, usted respondería diametralmente opuesto al actual procurador, y también podría ser una posición política. A ver, no. Primera cosa, si nos estaba yendo mal como Estado ecuatoriano dentro de estos tratados, yo como procurador, usted me hace la pregunta a mí, si yo hubiera estado ocupando el cargo en aquel momento, ¿verdad? Ya. Vamos primero por las razones lógicas y luego vamos por las razones jurídicas. Las razones lógicas. Como abogado del Estado, si sabíamos que nos estaba yendo mal en estos convenios, cediendo jurisdicción en arbitrajes internacionales, yo como procurador, como abogado del Estado, le hubiera dicho: señor, yo como abogado del Estado me opongo. Es que no se trata de que nos vaya mal, asambleísta, con todo respeto. No se trata de que nos vaya mal, se trata de respetar la ley. Y si hay empresas extranjeras que invierten en el país, reclaman en el exterior, y un juez le dice: sí, señores, el Estado se ha equivocado, usted tiene la razón, y el Estado ecuatoriano tiene que pagar una indemnización, ¿dónde está el problema? No es que nos va mal con los tratados internacionales, es que como Estado no estamos, como autoridades, no estamos respetando la ley, asambleísta.
A ver, mi querido Freddy, discrepo con usted muy respetuosamente y lo hago en el marco primero de la defensa de los ecuatorianos, porque eso significa pérdidas millonarias para el Ecuador. Segundo, lo hago en el marco de la aplicación irrestricta de la Constitución de la República. ¿Por qué, mi querido Freddy? Porque la Constitución de la República en el artículo 416, si mal no recuerdo que es el artículo, es taxativa y establece que no podíamos como Estado suscribir ese convenio. Por eso le digo. Usted está opinando en contra de la Corte Constitucional que dijo que el Ejecutivo por sí solo, sin acudir a la Asamblea, puede tomar la decisión de reanudar un acuerdo con el CIADI. Y así lo hizo el actual gobierno. Sí, claro. Y eso lo dice el máximo organismo constitucional, que es la Corte. Mi querido Freddy, y usted sí se acuerda también que en esa decisión existieron 2 votos salvados, donde incluso le dicen al Procurador General del Estado: señor, no se robe funciones, usted no tenía por qué responder aquí, esta notificación era de mera formalidad para usted, usted no tenía por qué tomar una postura aquí dentro de esta situación, porque la interpretación y la aplicación autónoma y automática en materia constitucional la tiene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nada o poco le interesaría lo que diga el Procurador General del Estado. Por eso le digo, le doy 2 razones. Usted me pide razones, le doy 2. La lógica y la constitucional. Que haya salido, lamentablemente, este pronunciamiento de la Corte Constitucional con 2 votos salvados, muy bien fundamentados, evidentemente que nos da una razón. Ahora bien, lo que le decía del tema del prevaricato también, mi querido Freddy, artículo, ya le digo, 269 del COIP, prevaricato de las o los abogados. Así que eso era para aclarar nada 269. Vamos a buscar ahora mismo, vamos a pedir apoyo a nuestros compañeros para que nos ubiquen ese artículo y así aprendemos todos. Muchas gracias. Asambleísta, el tema es que el procurador sostiene que la bancada de UNES quiere llevarle a juicio político para tapar los errores de las autoridades del gobierno anterior, que irrespetaron acuerdos internacionales y que al cabo de los años los árbitros internacionales le han condenado al Estado ecuatoriano. Son decisiones adoptadas por autoridades del gobierno de Rafael Correa, que le ha tocado defender al abogado del Estado de turno, que es el doctor Íñigo Salvador. Él sostiene que por tapar aquellos errores, aquellas decisiones inadecuadas del momento, ahora lo quieren enjuiciar políticamente. Freddy, insisto una vez más, esto no es un tema político, esto no se trata de vendetas políticas. Esas vendetas políticas que criminalizando la política han causado mucho perjuicio a este país. Esto se trata de la defensa de los ecuatorianos, de absolutamente todos, de cada recurso que el Ecuador deja ir a través de defensas negligentes por parte del procurador, que signifiquen escuelas, signifiquen hospitales, signifiquen más trabajo para los ecuatorianos. De eso se trata. Eso es lo que le quede muy claro al señor Procurador General del Estado. Esto no se trata de vendetas políticas. Esto se trata de la defensa de los ecuatorianos. Para vendetas políticas no estamos, mi querido Freddy. Pues bien, queremos agradecer. Este es el punto de vista del abogado Ferdinand Álvarez. Él es asambleísta del movimiento UNES y quien está pidiendo el juicio político del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta. Muchas gracias a usted, Freddy, y a todos los amigos y escuchas de Notimundo. Un gran abrazo, un gusto. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.